En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y estamos en el capítulo 9. En la reunión que tuvimos anterior, cuando estudiábamos la alimentación de los 5,000, encontramos unas enseñanzas referentes a cómo debemos de organizarnos y organizar la iglesia. Tuvimos algunos estudios o enseñanzas o principios referentes a la administración cristiana, en medio de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando el Señor dijo que era necesario organizarse para que ellos recibiesen la alimentación, y se reunieron en grupos y los discípulos tomaban de la mano de Jesús los panes y los peces y los repartían. Hoy continuaremos con el estudio del capítulo 9 y vamos a leer en el versículo 18. Lucas 9, versículo 18. El pasaje que vamos a leer es la confesión de Pedro referente a la identidad de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice así: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de la antigüedad ha resucitado. Entonces el Señor les hizo una pregunta aún más personal y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Suponemos que hubo un gran silencio, que ellos también no estaban muy seguros de la identidad de Jesús, no obstante que Jesús había estado con ellos. Pero en un momento de iluminación, Pedro respondió así. Entonces, respondiendo Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el pasaje paralelo, el Señor le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este pasaje es sumamente importante. Es un pasaje controversial a causa de una interpretación no bíblica, no correcta, que la Iglesia Católica ha hecho de este pasaje, con la intención de justificar el ministerio del Papa, el papado. Ellos dicen que el primer papa de la Iglesia cristiana fue Pedro. Sin embargo, aquí en este pasaje, Jesús, después de estar algún tiempo, bastante tiempo, con sus discípulos predicando el Evangelio,
y manifestando a través de los milagros que el Señor hacía, que Él era el Hijo del Dios bendito, que Él era el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, el Rey ungido, el siervo ungido, enviado por Dios al mundo. La divinidad de Cristo y su identidad como Hijo de Dios se manifestó en los actos mismos de Jesús y en las obras de su ministerio. No debemos nosotros olvidar que en este mismo libro Lucas habla de la divinidad y de la identidad de Cristo cuando narra que el ángel Gabriel visita a María y ella pregunta que cómo es posible que pueda tener un hijo cuando ella es virgen y no conoce varón. Y el ángel Gabriel le dice que el poder del Altísimo vendrá sobre ella y hará sombra sobre ella. Y que como consecuencia de la manifestación y de la obra del Espíritu Santo en María, el santo ser, le dijo el ángel a ella, que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Sin embargo, después de 30 años, después de la anunciación del nacimiento de Jesucristo, ahora vemos al Señor manifestando milagros, prodigios, sanidades, predicando el evangelio del reino y viviendo una vida impecable. Él se rodeó de 12 discípulos para que estuviesen con él, para enseñarles y darles autoridad para que estos discípulos también predicasen el evangelio y sanasen a los enfermos y echasen fuera demonios. El Señor consideró que este era el momento de revelar su identidad e hizo 2 preguntas con la intención de revelar quién era Él. La primera pregunta: ¿quién dice las gentes, la gente del pueblo, que soy yo? Y ya los apóstoles o los discípulos habían oído algunos rumores. Cuando Jesús manifestaba su gran poder, la gente especulaba respecto a quién podía ser él. Y decían: ¿será Elías? Porque Elías en las Escrituras fue arrebatado para no ver muerte y fue llevado al cielo. Entonces especulaban y pensaban que Elías había descendido otra vez del cielo para manifestarse en ese tiempo. Además, había una profecía referente a Elías que iba a venir. No que Elías iba a venir en verdad, sino que iba a venir alguien semejante a Elías con el espíritu de Elías, que era Juan el Bautista. Entonces habían muchas especulaciones. Decían: algún profeta de la antigüedad ha resucitado. ¿Y por qué pensaban en realidad que los profetas de la antigüedad, alguno de ellos, había resucitado y se estaba manifestando en la persona de Cristo? ¿Por qué pensaban así? Probablemente porque en la época de Jesús el liderazgo estaba bien devaluado, muy bajo. Es cierto que habían ciertas personas humildes que esperaban la consolación de Israel, pero no se imaginaba la gente que
alguien del pueblo podía levantarse, podía predicar como predicaba el Señor y manifestar el poder de Dios a través de milagros y sanidades y resurrecciones. Así que se imaginaban que de la antigüedad Dios había enviado y había resucitado a algún profeta y que ese profeta estaba manifestándose. Por supuesto que el Señor hace esa pregunta para que los discípulos sepan quién era Él y para también el Señor darse cuenta de que nadie del pueblo podía identificarlo a Él como el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces preguntó cuál era la opinión que la gente tenía de Él. Las respuestas que dieron los discípulos al Señor evidencian que el pueblo no sabía quién era Jesús. Se admiraban, glorificaban y exaltaban al Señor, el pueblo que estaba siendo beneficiado por el ministerio de Jesús. Pero no podían captar, no podían entender ni comprender que Él era el Mesías, que Él era el Rey prometido, el ungido de Jehová que había venido al mundo. Y como los discípulos estaban más cerca de Jesús, es evidente de que tenían mayor luz, es evidente que tenían un mayor conocimiento de quién era Él. Y por eso les plantea la segunda pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Ninguno de ellos estaba muy seguro de quién era Jesús, no obstante que en muchas conversaciones y enseñanzas el Señor les había hablado de quién era Él. Pero parece que la mente de ellos estaba turbada, cerrada, no entendían, no comprendían, porque también ellos habían estado expuestos a las enseñanzas teológicas doctrinales tradicionales de Israel, de los escribas, de los fariseos y de los sacerdotes, que tenían una opinión también muy errada respecto de quién era el Mesías de Israel. Entonces ellos guardaron silencio, no se atrevían a expresar su opinión temiendo equivocarse. Además, es evidente, a causa de lo que acabamos de leer, que ellos no sabían quién era Jesús. Era un misterio que era necesario que Dios lo revelara. Y entonces, en un momento de iluminación por la acción directa de Dios, del Espíritu Santo, Pedro exclamó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque en Lucas no se encuentran las palabras que dijo Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta revelación de mi persona, dijo Jesús, no proviene del hombre, de carne y de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una verdad que podemos aplicar a través de la predicación del Evangelio en toda la historia del Evangelio hasta el día de hoy. El ser humano
está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y el pecado ha afectado de tal manera la naturaleza humana que el hombre está en tinieblas, en una profunda oscuridad, y no puede entender ni saber quién es Jesucristo. En este mismo momento se está predicando el Evangelio en todos los continentes de este mundo, en cada país, cada ciudad, en cada lugar. En este momento se proclama el Evangelio por todo el mundo. Y la gente se están escuchando el Evangelio. Y la gente no entiende ni comprenden quién es Jesucristo y qué es el Evangelio. Salvo que el Espíritu Santo que habita en los predicadores y maestros, que el Espíritu Santo que habita en la iglesia le revele a los pecadores quién es Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el ungido de Jehová, el Mesías. El que alguien entienda y comprenda que Jesucristo es el Salvador del mundo, no proviene de carne ni de sangre, proviene de Dios mismo. Y al primero que se le reveló quién era él, fue a Pedro. Por eso le dijo el Señor: tú eres bienaventurado, porque tú sabes quién soy yo por revelación de Dios. Nadie puede entender y comprender quién es Jesucristo a no ser que el Espíritu Santo lo ilumine para que entienda y comprenda quién es el Señor. Y el conocimiento básico y esencial de quién es Jesucristo incluye el conocimiento de la divinidad de Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, así como le dijo Gabriel a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Será grande y Dios le dará el trono, y Dios le dará el trono de su padre David. Así que todos nosotros, los que somos cristianos, y todos los cristianos desde el principio, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, por revelación del Espíritu, por iluminación del Espíritu, hemos entendido que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y en cuanto a la salvación, Cristo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El pecado ha afectado tanto la mente y el corazón y la naturaleza humana que el hombre y la mujer por sí mismos no puede entender quién es Cristo y qué es el Evangelio. Todo es por revelación de Dios. Por eso la Biblia declara enfáticamente que la salvación proviene de Dios y que nadie, absolutamente nadie, puede acceder a la salvación y acceder a Cristo a no ser que el Espíritu Santo lo traiga a Cristo. Por eso el Señor dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y es el Padre
a través del Espíritu Santo, quien nos revela quién es Jesucristo. Y aquí en este pasaje se declara se enseña que la salvación proviene del conocimiento de que Jesucristo es divino y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay muchas religiones en esta tierra, en esta época, en este tiempo, que son llamadas religiones pseudo-cristianas porque no son iglesia legítima del Señor, porque ellos no creen en la divinidad de Cristo. Conciben a Cristo desde la perspectiva humana y creen que Cristo es simplemente una criatura humana, un gran profeta, un gran maestro, pero no admiten, no entienden ni comprenden que Cristo es Dios manifestado en forma humana, que tomó forma humana, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando los miembros de esas religiones que niegan la divinidad de Cristo y pretenden enseñar que ellos son iglesia de Cristo, están equivocados. Y es fácil identificar a esas religiones falsas, a esos maestros falsos que andan de casa en casa, porque ellos no creen en Cristo como Dios, niegan la Trinidad y niegan la divinidad de Cristo. Porque esto solamente puede entenderse por revelación de Dios, por la acción del Espíritu Santo en la vida de aquella persona que ha sido escogida por Dios para que sea salva por la fe en la persona divina, en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Desde ese mismo momento que Jesucristo revela su identidad, desde ese mismo momento en que Jesucristo revela quién es Él, que Él es más que un hombre, que es Dios, que tomó forma humana en el vientre de su madre, desde ese mismo momento en que revela que Él es Dios, también empieza a revelarles el propósito de su venida, el hecho de que Él va a morir, va a padecer mucho de los ancianos y líderes de Israel, de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Él va a ser desechado, rechazado, y Él va a sufrir a manos de ellos y también de los gentiles que son representados ahí por las autoridades romanas. Desde ese mismo momento Jesús comenzó a hablar del propósito principal de su venida y su encarnación, que Él iba a tomar nuestros pecados sobre sí, pagando la deuda moral de nosotros los pecadores, muriendo en la cruz en el lugar de nosotros, porque Cristo murió por los pecadores. Y nosotros, hermanos, entendemos y comprendemos esta obra redentora de Cristo y bendecimos y alabamos a aquel que se humanó y murió por nosotros en la cruz. Mañana continuaremos hablando de estos misterios revelados por Dios. Lo espero a usted entonces, porque Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Dios le guarde, le cuide y amemos al Señor y sirvámosle. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.